En otro orden informativo, el pasado jueves tuvieron lugar diversas manifestaciones por la jornada de sensibilización sobre las problemáticas de los pueblos autóctonos en varias ciudades canadienses. Mientras que en Ottawa la manifestación se realizó pacíficamente, en Halifax un pequeño grupo de manifestantes atacó y exigió el retiro de la estatua del gobernante colonial y fundador de la ciudad de Edward Cornwallis, considerado por los manifestantes como un símbolo de la represión autóctona. En la ciudad de Quebec, Mohawks bloquearon la ruta 344 de la municipalidad de Oka, impidiendo la circulación en ese sector, situación que recordó la crisis vivida en el año 1990. Los líderes autóctonos exigen a Ottawa que mejore las condiciones de vida deplorables de las primeras naciones, en particular la pobreza, las condiciones sanitarias y de vivienda en las que se encuentran. Por su lado, el miércoles, el primer ministro de Ontario, Dalton McGuinty, pidió a Ottawa acelerar la resolución de las 800 reivindicaciones territoriales de los pueblos autóctonos canadienses. Y a partir de este momento, y como todas las semanas, establecemos contacto con Martín Movilla de Radio Canadá Internacional, directamente desde la torre de la Sociedad Radio Canadá. Martín, bienvenido. Leonardo, muchas gracias. Amigos y amigas, Radio Canadá Internacional les da la bienvenida a su sección en Nuevo Mundo Noticias. Una centena de estudiantes universitarios de México, Canadá y Estados Unidos se reunieron esta semana en la ciudad de Montreal. El objetivo, vivir la experiencia de los diputados y parlamentarios de sus países cuando discuten sobre temas como economía y política. Lo importante del ejercicio es que los estudiantes canadienses actúan como parlamentarios mexicanos o estadounidenses y con eso pueden enterarse de cómo funcionan las cosas en los países vecinos. Hablamos con uno de los estudiantes que participó en el encuentro. Christine Frechet, presidenta, fundadora y directora del Foro de Integración Norteamericana, gracias por estar con nosotros. Es un placer, gracias por invitarme. Christine, ¿para qué crear un foro de integración sobre América del Norte? ¿Qué se buscaba con esta idea? Al principio, el Foro sobre la Integración Norteamericana organizó conferencias sobre la necesidad de desarrollar planos de acción norteamericanos, es decir, trilaterales, concertado entre Canadá, Estados Unidos y México. Se dedicaba más que todo a los funcionarios gubernamentales, a los representantes empresariales y también a los académicos. Y nos dieron cuenta de que estaba bastante difícil implementar ese enfoque trilateral con personas ya establecidas en las instituciones oficiales. Así que después de 2 conferencias hemos decidido trabajar más con los jóvenes, los universitarios, para tratar de desarrollar ese enfoque trilateral y para considerar que los problemas de un país o 2 países de América del Norte tendrían que estar considerados como problemas norteamericanos. Hace ya varios años que el Foro sobre Integración Norteamericana comenzó y los eventos que ustedes han llevado a cabo también. ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Es una sensibilización, diría, primero a los actores económicos y políticos que hemos reunido, y a través del proyecto que es el nuestro, se llama el Triunvirato, organizamos una simulación parlamentaria de América del Norte. Entonces, cada año invitamos en uno de los 3 países a 80 hasta 100 estudiantes universitarios para que simulaban ser un legislador, un periodista o un lobbyista adentro de una asamblea legislativa que discute de 4 proyectos de leyes, sean con enfoque económico, político o medioambiental. Entonces, hemos creado una oportunidad para los jóvenes de América del Norte para aprender sobre la dinámica política, económica y ambiental entre los 3 países y también los desafíos comunes que tenemos y la necesidad de que se inicien iniciativas compartidas, diría, comunes. Entonces hemos desarrollado una nueva oferta de formación para los estudiantes universitarios con ese proyecto de simulación parlamentaria de América del Norte. Christine Frechet, directora y fundadora del Foro sobre Integración Norteamericana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted. Y la importante presencia de empresas canadienses del sector minero en América Latina sigue dando de qué hablar. Ahora una organización no gubernamental de aquí de Canadá pide al gobierno federal la creación de la oficina de un defensor del pueblo o un ombudsman para defender los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas que podrían verse afectados en los países latinoamericanos por la acción de estas empresas canadienses.
La idea de crear el cargo de un defensor del pueblo en Canadá que vigile las operaciones y las acciones de las empresas mineras canadienses que operan en América Latina es liderada por la organización no gubernamental Desarrollo y Paz. Bueno, mira, recibimos muchas quejas de nuestras contrapartes, copartes del sur, sobre situaciones que pasaban ligadas con la explotación mineras. Estas situaciones podemos hablar de violación del medio ambiente, fuentes de agua que tuvieron muchas poluciones, tierras también, hasta desplazamientos de poblaciones. Entonces, decimos, el contexto es una campaña de 5 años. Empecemos con el tema de la minería, vamos a seguir con el tema de la tierra y del agua. ¿Por qué? Porque el lema que tenemos es la vida antes de la ganancia. Proteger la vida, entonces proteger la vida de la gente afectadas por las explotaciones mineras, pero también por el tema de la explotación de agua o de las tierras, y que esa vida sea antes del beneficio de las ganancias de las grandes empresas. Entonces, recibiendo todas esas quejas, vimos que era un tema de preocupación de las poblaciones del sur y de nuestras contrapartes en esos países. Los problemas y las denuncias que se hacen contra las presuntas irregularidades cometidas por empresas mineras canadienses son la base fundamental de la preocupación de trabajadores humanitarios, algunos accionistas, líderes políticos y funcionarios gubernamentales. Esta propuesta surgió hace ya varios meses después de que terminó el proceso de las mesas de concertación creadas por Canadá para escuchar las preocupaciones y los puntos de vista de las comunidades latinoamericanas, las empresas mineras canadienses, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Eso fue la primera vez, creo que en un país, que se organizó una consultación de la población a través de la sociedad civil, pero también involucrando a representantes de las compañías mineras para decidir qué se puede hacer para responsabilizar las empresas. Entonces, eso sí hay que reconocer que fue una innovación del gobierno canadiense. Pero después, cuando se realizó ese proceso, que fueron mesas redondas en distintas ciudades de Canadá, llegó un informe con 27 recomendaciones, dentro de las cuales había la de la creación de un defensor del pueblo y silencio total de parte del gobierno. Estamos hablando de un informe que se entregó en marzo de 2007. El gobierno, a través del primer ministro Harper, en el G8 el año pasado, dijo que Canadá justamente estaba adelantado sobre esa cuestión por ese proceso de mesa redonda, pero desde entonces silencio total de parte del gobierno. Por eso hemos lanzado también esas peticiones reclamando la presencia de un defensor del pueblo. Los líderes de la propuesta consideran que ella no está en contra de las leyes de los países donde hay explotación minera y aseguran que es importante la creación de la Oficina del Defensor del Pueblo porque en varios de los países latinoamericanos implicados hay mucha corrupción cuando se trata de inversiones de empresas extranjeras. Sabemos que por mala suerte en muchos países del sur la potencia económica de las empresas mineras son más fuertes, es más fuerte que el propio poder político y judicial de esos países. Sabemos que en muchos países del sur las leyes sobre el tema de minería fueron, incitadas por las propias empresas mineras. Entonces esas leyes favorecen los derechos de las empresas, pero no toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas o de los pueblos que viven en esas tierras afectadas. Por eso creemos que sí, el gobierno canadiense tiene una responsabilidad frente a las acciones que llevan sus empresas mineras. Y bien, de esta forma llegamos al final del segmento de Radio Canadá Internacional en Nuevo Mundo Noticias. Si quieren más información sobre estos u otros temas, visiten nuestra página web www.rcinet.ca. Leonardo, siga usted por favor en estudios. Muchas gracias Martín Movilla y a todo el equipo de Radio Canadá Internacional que participa con este segmento del resumen de noticias. Ahora vamos a una pequeña pausa. En instantes continuamos con el resumen semanal de noticias en Nuevo Mundo Televisión.